redimida alaba la inmutabilidad de la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Casi desde el principio del Salmo, hemos venido viendo a un hombre creyente en aflicción, perseguido por parte de personas a quienes no les era de su agrado. En los siguientes 3 versículos lo vemos levantando sus ojos, contemplando el trabajo de la palabra de Dios en los sistemas celestes. Lo que escribió en este versículo es aquello a lo que Dios llamó la atención a Israel por medio de Isaías. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todo su ejército. Isaías 45:12. Cuando Dios le dijo esto a Israel, lo hizo con la intención de hacerle ver al pueblo que no era buen negocio oponerse a su palabra y cuestionar sus obras. La autoridad que Dios tiene sobre su creación, su poder para hacer uso de los elementos, debe movernos a obedecer su palabra con reverencia y humildad sin cuestionar sus providencias. Lo que la generalidad de Israel en el tiempo de Isaías no podía ver, el escritor de este salmo lo podía escuchar y ver aún en medio de su aflicción. Su alma podía oír la voz de Dios comandando los ejércitos celestes. Sus ojos, los ojos de su entendimiento redimido, podía contemplar a los elementos celestes marchando como soldados, obedeciendo con fidelidad las leyes que Dios les dio desde el momento en que fueron creados. Su alma redimida, en medio de la aflicción, al levantar su mirada a los cielos, podía ver que sus elementos, los elementos del universo, se mueven hacia objetivos eternos sobre leyes inmutables, cumpliendo órdenes invariables de Dios. Es la palabra de Dios la que opera de manera constante los sistemas celestes, haciéndolos funcionar de acuerdo a los propósitos de Dios. Todas las criaturas del universo, tanto las físicas como las espirituales, las visibles e invisibles, desde lo micro hasta lo macro, obedecen órdenes de Dios y cumplen propósitos diversos. Ese creyente entendía muy bien esta realidad. Versículo 91. Contemplar esta realidad fortalecía la fe de ese creyente en la palabra de Dios. Más adelante, en el versículo 92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. La inmutabilidad de las leyes con las cuales Dios conduce los elementos celestes fortalecía su confianza en los preceptos dados por Dios para conducir la vida de los hombres a la bienaventuranza. Lo movía a irrumpir en adoración, alabando el inmutable poder de la palabra de Dios. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, es una expresión de adoración por la inmutabilidad de la palabra de Dios. Las leyes que rigen el universo son un testimonio de este atributo de la palabra de Dios. Quienes reconocen este atributo de la palabra de Dios son movidos a obedecer la ley de Dios y a la vez a adorarle por él. Este atributo enseña que Dios no anda haciendo reformas a su palabra para acomodarla a las novedades humanas. Nuestro deber es obedecerla sin cuestionarla.